Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo dos historias. Y la primera historia me la contó Mark, un oficial de la frontera que conocí mientras trabajaba como abogado de inmigración. Una tarde estaba en la corte y estaba conversando con uno de mis colegas. En ese momento apareció Mark, vestido con su uniforme de patrullero fronterizo. Uno de los abogados que estaba presente, un gran amigo, le invitó a Mark a que me contara lo que le había sucedido con su compañero, pues él sabía muy bien sobre mi afición por los temas paranormales. Mark comenzó a contarme la historia con un poco de timidez en su voz. Mi pareja de patrulla y yo patrullábamos en la frontera sur de los Estados Unidos. Nosotros patrullábamos unos 50 kilómetros. Mi pareja se llamaba Ramón. Él nació en México, pero había venido a los Estados Unidos desde niño. A él le encantaba su trabajo. Decía que proteger la frontera de los Estados Unidos era como devolverle a este gran país el favor por haberlo acogido a él y a su familia. Cuando llevábamos unos 3 años trabajando juntos, una noche yo fui víctima de un virus estomacal. Me sentía tan mal que tuve que llamar enfermo. Los vómitos, las descomposiciones de estómago eran insoportables. La verdad, quería ir porque sabía que estábamos cortos de agentes, pero aquel malestar me lo impedía. Recuerdo que llamé a Ramón y le dije que si me mejoraba, iría más tarde. El área que nosotros patrullábamos era una de las más peligrosas. Y no por los inmigrantes, pero por los traficantes, pues era un área por la cual los carteles trataban de pasar las drogas. Por esa razón el supervisor ofreció a Ramón enviarlo a patrullar con otro agente, pero él se rehusó. Decía que él podía solo con el trabajo. Aquella decisión fue la peor y la última que Ramón tomó en su vida. Según la reconstrucción de los hechos, tiempo después, como a las 2 de la mañana, Ramón vio un movimiento extraño entre las sombras de la noche. Eran 3 personas. Las personas caminaban entre la maleza. Ramón sabía que los números estaban en su contra, así que llamó a refuerzos por la radio. Yo estaba durmiendo y había puesto la batería de mi radio a cargar, pero a esa misma hora mi radio se encendió y escuché claramente a Ramón gritándome «Mark, Mark», y me desperté sobresaltado y fui a buscar mi radio que estaba en mi cinto. Enseguida noté que no tenía baterías, así que pensé que lo había soñado. En ese momento regresé a la cama, pero una angustia no me dejaba conciliar el sueño. Nunca he sido un hombre de mucha fe y tampoco he sido creyente, y menos en estos temas paranormales. Pero me sentía que tenía que llamarlo. Tomé el celular y le marqué varias veces, pero no respondía. La llamada iba directo al buzón de mensajes, así que decidí llamar a mi supervisor, y ahí recibí la desgarradora noticia que mi amigo y pareja de patrulla había sido atacado. Entre vómitos y mareos, como pude, me subí a mi camioneta y conduje hasta el cuartel. Allí me los encontré a todos sumidos en una profunda tristeza. Yo tenía un sentido de culpa que no podía ni mirar a mis compañeros a la cara. Allí me contaron cómo, mientras Ramón seguía a los intrusos y esperaba por los refuerzos, otros 2 traficantes que venían más atrás lo sorprendieron por la espalda. Y allí lo apuñalaron múltiples veces, antes de que pudiera disparar su arma y defenderse. Los refuerzos llegaron, pero llegaron unos segundos tarde. Aunque trataron de salvarle la vida a Ramón transportándolo en un helicóptero, en el camino falleció. Cuando fueron a darle la noticia a María, insistí en que fuera yo. Era lo menos que podía hacer por mi compañero muerto. Aquello fue lo peor que hice en mi vida. Pararme frente a una persona y decirle que su esposo había fallecido y que yo no estuve allí para ayudarlo. El llanto de aquella mujer fue tan amargo que a veces cierro los ojos y aún escucho el llanto y los gritos de María. Esa noche, cuando regresé a la casa, recordé el incidente del radio, así que fui a donde estaba. Estaba allí, estaba todo igual, nadie había tocado nada. Y efectivamente, el radio no tenía baterías. La verdad, una duda me consumía. No sabía si en verdad Ramón me había pedido ayuda por radio y yo no había acudido a su ayuda. El próximo día fui al departamento de IT y expliqué lo que había sucedido con mi radio y que el radio no tenía la batería puesta. El técnico me miró como si estuviese loco. Imposible. Eso hubiese sucedido únicamente si hubiese tenido una fuente de energía. Si hubiese tenido una batería puesta y lo hubieras apagado, tal vez hubiese sido un cortocircuito, pero sin batería es imposible.
El técnico me dio un radio nuevo y prometió revisar aquello. Mi supervisor insistía en que me tomara unos días, pero yo me negué. Algo me decía que yo tenía que tomar la posición de mi compañero. No sé si era el deseo de atrapar a aquellos que habían asesinado a mi compañero o si era el sentido de culpa que me consumía. Por días estuve entrenando a mi nuevo compañero. El chico era joven, pero dispuesto, y de cierta forma me recordaba mucho a Ramón. Después de una larga semana de trabajo, estaba de descanso por 2 días. Estaba muy cansado, así que me fui a dormir temprano ese día. Eran como las 2 o las 3 de la mañana, cuando otra vez el radio daba una señal. Esta vez era una estática. Y a diferencia de la otra vez, en este momento el radio tenía una batería, aunque estaba apagado. Enseguida llamé al centro de control, a ver si todo estaba bien, pues la vez anterior que esto había ocurrido, había resultado en la muerte de Ramón. Todo estaba muy bien, habían atrapado un grupo grande que trataba de cruzar. Pero lo curioso era que decían que un oficial, solo un oficial, los había detenido. Y cuando llegaron los demás oficiales, no había nadie, y no había ningún oficial patrullando aquella área. Ese fin de semana fue terrible. Cuando regresé a trabajar, los que cubrieron mi zona me comentaron que unos traficantes trataron de pasar aquella noche, pero no pudieron. Alguien los detuvo. Esa misma noche, mientras patrullábamos mi pareja y yo, nos encontramos a 6 inmigrantes parados en medio del camino. Algo inusual, pues cuando ellos nos ven, ellos echan a correr y se esconden. Ante lo anómalo de la situación, bajamos de la patrulla con las armas desenfundadas. Los inmigrantes, asustados, nos mostraban sus manos, asegurando de que no estaban armados. Ellos aseguraban que otro oficial los había revisado, el oficial que hablaba español. Yo me quedé un poco sorprendido con el comentario, pues en aquella zona solo estábamos mi pareja y yo, y ninguno de los dos hablábamos español. Llamé por el radio a ver si habían otros oficiales en la zona, pero solo estábamos nosotros. Llamé a un transporte para que viniera a buscar a los inmigrantes y los llevara al centro de procesamiento. Mientras esperábamos, logré comunicarme con uno de los inmigrantes que hablaba un poco de inglés. Curioso, le pregunté por la descripción del oficial que los detuvo. La descripción del oficial era exacta a la descripción física de mi ex compañero. No le comenté nada a mi nuevo compañero, pero aquello me desconcertó. Aquello no sería un evento aislado. Varios grupos de inmigrantes reportaron la visión de un extraño oficial de inmigración que les hacía esperar en el lugar hasta que llegaban los demás oficiales. Varias operaciones de contrabando fueron frustradas por aquel oficial, que aparecía de la nada y aterrorizaba a los criminales. Unos meses después, yo estaba de guardia con mi compañero, y desde nuestra posición vimos unas sombras. Parecía un grupo de personas que trataban de entrar al territorio. Hice una llamada por radio pidiendo refuerzos. Mi compañero y yo tratamos de esperar, pero los refuerzos no llegaban, y los 6 hombres estaban escapando. Así que sospechamos que seguramente eran contrabandistas y probablemente estaban armados. Aquellos no eran inmigrantes, aquellos tenían pinta de contrabandistas. Comenzamos a seguirlos a pie, pero uno de ellos notó nuestra presencia y echaron a correr. Mi compañero y yo los perseguimos, pero el grupo se dividió y cada uno seguimos a un grupo diferente, algo que no debimos haber hecho, para evitar la peligrosa situación en la que me encontraría minutos después. Mi compañero y yo nos perdimos de vista. Me encontré solo en un área boscosa, en la más absoluta oscuridad. De pronto sentí como un impacto en mi espalda. Caí al suelo y mi arma se escapó de mi mano. Cuando levanté los ojos, allí frente a mí había una figura enorme. Era un hombre que me apuntaba con un arma. Y cuando me fue a disparar, alguien vino por detrás y lo empujó, y lo hizo caer en una pequeña zanja que estaba junto a mí. Al caer el cuerpo, se escuchó como el sonido de una rama seca que se quiebra. En ese momento llegó mi compañero, y con su linterna iluminó la zanja donde estaba el cuerpo del hombre con el cuello roto. El hombre era uno de los traficantes que me había sorprendido por la espalda y me había tirado al suelo. El traficante estaba armado y determinado a acabar con mi vida. En ese momento le agradecí a mi compañero por salvarme de la muerte o de una herida grave, pero él me aseguró
que él acababa de llegar, que él no había empujado a nadie. Mientras debatíamos quién había empujado al traficante, llegaron los refuerzos. Los otros oficiales lograron atrapar a los prófugos. Cuando procesaron el cuerpo del traficante muerto, encontraron un arma. Era un arma de reglamento nuestra. El hombre tenía el arma de Ramón. Se abrió una investigación y se interrogaron a los traficantes. Uno de ellos confesó que hacía un tiempo había venido en un grupo que había encontrado a un agente y lo habían matado. Que el jefe del grupo había tomado el arma del agente como un trofeo y la portaba desde ese día. Yo personalmente creo que fue Ramón quien me salvó la vida. Creo que fue su espíritu que vino a defenderme y a buscar justicia, que hacer que aquel que le arrebató la vida pagara por su crimen. Mark me contó que días después fue al lugar donde encontraron el cuerpo de Ramón y allí hizo una oración y le habló a su amigo. Gracias por haberme salvado. Gracias por cuidarme. Gracias por seguir haciendo tu trabajo, pero ya es tiempo de que tu guardia termine aquí en la tierra. Yo, como tu oficial superior y como tu amigo, te relevo de tu guardia. Mark jura que en ese momento la radio comenzó a transmitir una estática y entre ese ruido blanco escuchó la voz de Ramón que le decía bye, adiós. Y la segunda historia del día de hoy también tuvo lugar en la frontera sur de los Estados Unidos. Y esta historia me la contó una empleada de un centro de procesamiento de inmigración. Hace unos años hubo una gran ola de inmigrantes menores de edad que entraban a los Estados Unidos solos, sin sus padres, sin familiares. La empleada recordaba un caso específico. Era un niño que habían recibido en el centro. El niño había estado en el hospital por unos días para recibir tratamiento por la deshidratación y la malnutrición. Cuando el niño ingresó en el centro, se apegó mucho a la empleada y ella también le tomó mucho cariño al niño. Un día, ella le preguntó cómo había sido la travesía. El niño le contó que el primer día del viaje lo llevaron con un grupo de niños en un camión y después varios hombres los llevaron caminando por el desierto. El niño recordaba cómo los más pequeños se iban quedando rezagados. Los hombres no se detenían, no ayudaban a los niños, los dejaban ahí a su suerte y seguían caminando. El protagonista de esta historia, después de caminar por un día entero, se durmió cuando el grupo se detuvo para descansar. Cuando el niño despertó horas después, por el brillo del sol, se dio cuenta que estaba completamente solo, sin agua, sin comida. El niño contaba que comenzó a llorar y a andar sin rumbo por aquellas partes, hasta que se encontró con un policía. El hombre tenía un uniforme como los policías que lo encontraron días después. Los oficiales que lo encontraron eran oficiales de la patrulla fronteriza. Contaba el chico que el oficial no le hablaba, solo se sentó junto a él. Y cuando él comenzaba a llorar, el hombre trataba de consolarlo pasándole la mano por la cabeza. Cuando se recuperó, el hombre lo tomó de la mano y salió caminando con el niño. El niño contaba que aunque había un calor insoportable, la mano del hombre era fría, fría como un hielo. El hombre lo llevó a un lugar donde había un charco de agua. El agua estaba sucia, pero el oficial le hizo señas de que bebiera. Aquella agua sería la salvación del niño. Días después, una patrulla encontró al chico, sentado en una piedra. Los oficiales, al ver al niño, lo llevaron a la patrulla y le dieron agua. Le preguntaron que si estaba solo, y él le dijo que no, que un policía como ellos lo estaba cuidando. Los oficiales llamaron por radio a ver si allí habían otros oficiales, pero la respuesta fue negativa. Los oficiales caminaron por el área, pero no encontraron a nadie. Nadie nunca supo quién fue el oficial de guardafronteras que salvó al niño. Unos creen que fue un ángel, otros que fueron las alucinaciones del niño por falta de agua y comida. Pero el hecho es que quien salvó al niño nunca apareció. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias te hayan gustado. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete y recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.